El capítulo 11 del libro del Génesis, desde la segunda parte del versículo 31 y el versículo siguiente, dice más o menos así. Y salió Taré de su tierra natal con rumbo a Canaán. Y en su trayectoria llegó a una ciudad llamada Harán y se estableció en ese lugar. Vivió Taré 205 años y murió en la ciudad de Harán. Qué interesante estos versículos. Permítanme compartir con ustedes quién era Taré. Taré tuvo 3 hijos varones: Abraham, Nacor y Harán. Sí, Harán lleva el mismo nombre que esta ciudad donde murió su papá. Definitivamente, él sufrió una tragedia, como es ver morir a un hijo. Ya es dramático enterrar a nuestros padres, doloroso, pero tenemos la esperanza de volver a verlos y sabemos que el sentido común nos indica que ellos deben morir, partir antes que nosotros. Es una bendición poder enterrar a nuestros padres en buena vejez. Pero realmente se sale de toda lógica que un padre tenga que enterrar por la causa que sea a un hijo. Pues a este hombre Taré le tocó vivir esa experiencia, la pérdida de un hijo en la ciudad donde nacieron. Y probablemente este evento tuvo que influir en la vida de Taré para que un día decidiera salir de su tierra natal e ir a radicar en otra ciudad. Tomó a su nieto, que era el hijo del hijo que había muerto. Este nieto se llamaba Lot, y tomó a su otro hijo llamado Abraham, a su nuera, y salieron con destino a la tierra de Canaán. Pero llegaron a este lugar y la Biblia no dice por qué se llamaba igual que su hijo muerto, pero permítame pensar que fue el mismo Taré el que bautizó esta ciudad con el nombre de su hijo muerto. Es decir, le hizo un monumento a su pérdida, que es de lo que hoy vamos a compartir. Dios respeta nuestra pérdida. De hecho, Él sabe lo que pensamos, lo que sentimos. Él sabe las sensaciones que tenemos, las emociones que tenemos, porque Él nos las dio. Si hay alguien que entiende el dolor de una pérdida, es el Señor. Por eso Él se hace llamar en el Nuevo Testamento el Dios de toda consolación. Porque si hay alguien que entiende la pérdida de un ser humano, es el Señor. Por eso Él proveyó su consuelo para nosotros. Y entiende el período donde nosotros hacemos duelo por una pérdida. Ese momento en que nosotros sentimos ira interna por lo que nos sucedió, enojo, en el que nosotros sentimos frustración, dolor profundo, donde formulamos preguntas que casi nunca tienen respuesta, donde vienen esos sentimientos de culpa y decimos: si hubiera hecho esto, tal vez esto no hubiera pasado. Si hubiera salido a una hora más temprano, quizás la historia hubiera sido diferente. ¿Por qué hice lo que hice? Y Dios conoce todo ese cuadro de sentimientos, emociones, pensamientos que nosotros vivimos cuando sufrimos una pérdida y lo respeta, y por eso Él da ese tiempo al alma humana que se llama luto. Pero el luto no es un lugar para morar para siempre, sino que es solamente una estación que Dios nos provee para recomponernos. Como tuvo que ser la ciudad de Harán para Taré y su familia. Solo un lugar para descansar, un lugar para meditar, pero después de un corto o quizás un poco prolongado periodo de tiempo, tenía que ser temporal. Y tenían que haber dejado esa ciudad y salir hacia donde estaba el propósito de Dios. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque Él le construyó un monumento a su pérdida. Su dolor fue tan grande que hubo un momento en que Él sacó al Señor de su ecuación
Y en lugar del Señor, Él puso un monumento a su propio dolor. Y en este momento, Él se sentenció a sí mismo a morir en esa ciudad. Vivió 205 años y aquella decisión de llegar a la tierra de Canaán nunca se concretó en su vida, porque olvidó que esa experiencia solo era una estación, dolorosa, difícil, pero solo una estación. Escuche la palabra que utilizo. Pero que él tenía que avanzar hacia las otras estaciones que el Señor bondadosamente había preparado para él. Al igual que para usted, al igual que para mí. Hay pérdidas que Dios entiende, pero cuidemos nuestro corazón de hacer monumentos a nuestras pérdidas. Tenemos por delante un futuro en el cual el Señor va a estar, en el cual Él tiene nuevas estaciones para nosotros, maravillosas estaciones, donde Él habrá consolado nuestra herida, nuestro dolor, donde Él va a restituir de formas diferentes, va a llenar nuestros corazones, estaciones buenas. No dejemos de disfrutarlas por haber construido un monumento a nuestra experiencia traumática. Conocí una mujer, y con eso quiero ir terminando este tema. Conocí una mujer hace muchos años que ella había estado casada con un hombre a quien amó profundamente y de quien estuvo enamorada profundamente, y se divorció. El hombre muchos años después, pero me refiero muchos años después, más de 10 años por lo menos, este hombre ya tenía una nueva esposa, nuevos hijos, nueva casa. Pero esta mujer que yo conocí, cuando hablaban sus amigas con ella, casi siempre ella comenzaba a hablar de su ex esposo. Hablaba con él, hablaba de él con amor, con añoranza, hablaba de lo guapo que era, de lo inteligente que era, de lo espléndido que era, de lo maravilloso hombre que era, y nunca asumió su pérdida. Nunca la volví a ver, ella se fue del país, pero si siguió en esa posición, le puedo asegurar que ella murió igual. Su esposo pudo haber sido un hombre maravilloso, pero ya no lo era más su esposo, ahora era su ex esposo. Y así muchas veces nosotros perdemos cosas en el camino, a veces personas, a veces proyectos de vida. Y Dios, insisto, respeta y comprende nuestro dolor. Si alguien lo entiende, es el Señor. Pero ese periodo de luto y dolor no fue creado para que nosotros viviéramos para siempre en ese momento, sino solamente fue diseñado para que fuera una estación donde nosotros pudiéramos ser consolados y pudiéramos recomponernos, pudiéramos levantarnos y seguir adelante a la tierra donde nosotros dijimos al principio que íbamos. ¿Hacia dónde nos dirigíamos? ¿Hacia dónde te dirigías tú, querido amigo, querido hermano? ¿Hacia dónde tú quisiste llegar? Y que por hacer monumentos alguna pérdida, te quedaste en el lugar equivocado. Yo te invito en el nombre del Señor en esta oportunidad, levántate. Ese lugar donde estás no es el lugar que es para ti. Dios tiene para ti nuevas estaciones. La vida nos enseña a través de las 4 estaciones, invierno, otoño y las otras 2 estaciones, 4 estaciones a lo largo de un año. El año no es estático, el año es dinámico. Así puede haber primavera, hay tiempos de invierno, hay tiempos de verano, hay tiempos de otoño, y vuelven a empezar los ciclos y la vida continúa su curso y la vida sigue caminando. Dios nos enseña a través de la naturaleza que no nos podemos mantener en una sola estación. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado maravillosas estaciones para nosotros, que si nos quedamos haciendo monumentos a nuestras pérdidas, nunca vamos a conocer. Adelante, derriba el monumento que le hiciste a tu dolor y pon en el lugar de ese monumento al Señor y dile: yo voy a levantarme y voy a llegar donde tú me quieras hacer llegar.
Ánimo, bendiciones, saludos. Que Dios te acompañe en tu proceso.